Hola amigos de YouTube. Como les dije, aquí está la cuarta y última parte de 3 historias para no dormir. Ya saben de qué consiste esta serie, y si aún no lo sabes te invito a que veas los videos anteriores de esta serie. Bueno, sin más que decir, empecemos. Historia 1. La llamada. Era una fría noche de invierno cuando recibí aquella maldita llamada. Lo recuerdo como si fuera hoy. Mi vecina Clara llamó por teléfono para que me llegara hasta su casa. Al llegar, la puerta estaba abierta y la casa totalmente oscura. Toc, toc, toc. Toqué varias veces y nadie respondía. Intenté encender las luces y estas no funcionaban. Luego que la vista se acostumbrara a la oscuridad, avancé un poco y la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Pensé que sería por el viento. Tengo que admitir que me asustó un poco. Con pasos lentos seguí avanzando. Hola, ¿hay alguien aquí? Seguía sin recibir respuestas. Las luces comenzaron a parpadear y me dirigí a la cocina en busca de una linterna. Ya el ambiente no me gustaba, empezaba a tener mucho miedo. Mientras alumbraba y con los ojos desorbitados seguí llamando a Clara. Subí las escaleras y cuando me encontraba en el pasillo de la parte de arriba, a medida que avanzaba una débil brisa me producía escalofríos. Sin embargo, quedé petrificado al sentir una voz a mis espaldas. Hola, ¿me ayudas? Espantado giré la cabeza hacia el lugar de donde había surgido la voz. Joder, qué susto. Exclamé en voz alta. ¿Tenía Clara o eso pensaba yo frente a mí? La linterna se apagó. Con unos golpes logré que volviera a encender y para mi sorpresa no había nada. ¿Qué está pasando aquí? Exclamé en voz alta. Temblando de pies a cabeza seguí avanzando. Me detuve en la entrada de una habitación, de donde pude sentir los llantos descontrolados de alguien. El terror atravesando cada poro de mi piel. Abrí la puerta muy lentamente y la linterna nuevamente se apagó y quedé sumido en una impenetrable oscuridad. Estaba aterrorizado. Hola, ¿me ayudas? Clara, por favor, ¿eres tú? Pregunté. Intenté una y otra vez que la linterna encendiera, pero nada. Comencé a agitarme, sentía un gran escalofrío en mi espalda y mucho más intenso escuchar que alguien seguía quejándose en esa horrible oscuridad en la habitación. Las luces nuevamente comenzaron a parpadear y vi con horror una figura ante mí. Por un momento quería escapar por aquella cosa que me acechaba, abrí la boca para gritar con todas mis fuerzas. Pero entonces escuché algo que me detuvo. La voz de la señora Clara desde algún lugar de la casa. Extendí mi brazo derecho y lo moví en la oscuridad. Lo hice y creí en un momento que no había nada, y que si lo comprobaba mi terror disminuiría. Pero me equivoqué, sí había algo que me tomó del brazo y me arrastró con todas sus fuerzas, una fuerza descomunal. Un fuerte viento surgió repentinamente, el cual golpeaba de forma violenta las ventanas de aquella habitación. Lo que me había arrastrado se alejaba sin quitar la vista de mí. Petrificado contemplo cómo aquella figura tallada, que no podía ver con claridad, se desvanecía en el aire. Envuelto en un abismo de terror, aparté la mirada de aquel siniestro espectáculo. En mi mente aún perduraba el recuerdo de aquella imagen aterradora. Pude deslizarme hacia la cama, retorciéndome. Abrí los ojos y alcé la mirada. Mi terror se multiplicó al ver el cuerpo sin vida de la señora Clara tendido en la cama. La luz llegó de repente dejándome ver en el estado que se encontraba. Un gran grito escapó de mi garganta, el terror más puro que puedan imaginar. Ese terror lo sentí en ese preciso momento. Quedé quieto, paralizado nuevamente del miedo que recorría lo más profundo de mi ser. Estaba la señora Clara, con los ojos y la boca abierta, su mirada fija hacia un rincón de la habitación. Tenía la ropa desgarrada y los cortes en su piel estaban en carne viva. En su mano derecha apretaba el teléfono. Su expresión en el rostro era brutalmente de terror. Nunca vi con claridad lo que acechaba en esa casa, y de lo que sí estoy seguro que lo que haya sido, sigue ahí después de la muerte de Clara.
Hoy en día la casa está abandonada y cuando paso frente a ella, puedo ver una figura bien detallada observando a través de la ventana. Historia 2. La maldición de la bruja. Aquel sería su golpe más extraordinario, el que pondría fin a sus penurias. También resultaría uno de los robos más fáciles en su carrera de ladrón profesional. Ningún botín podía compararse con este tesoro de rubíes, esmeraldas, zafiros, diamantes y monedas de oro puro. Tal vez ni las 3 bolsas que llevaba, junto con su farol y las herramientas, bastarían para guardar tanta riqueza. Por primera vez daría un golpe en solitario. Sus 2 secuaces se habían acobardado a último momento. No estaban con él en ese desierto cementerio, mientras limaba los barrotes frontales de la cripta, en aquella gélida noche sin luna. La maldición de la bruja les aterrorizaba. No querían cometer el sacrilegio de turbar el sagrado descanso de la mujer momificada, aseguraron. Además, corría el rumor de que el viejo mayordomo de la difunta merodeaba por aquel lugar, dispuesto a matar con tal de proteger la fortuna de su ama. Una maldición. Un viejo mayordomo. Vaya par de idiotas, se dijo. Pero mejor para él si se echaban atrás por creer en tamaña pavada. No tendría que repartir la ganancia. Todo sería para él, por ser el único miembro de la banda con suficientes agallas. Supercherías. Un estúpido cuento para amedrentar a los pusilánimes, solo eso era lo de la maldición de la bruja. Las maldiciones no existen, ni las brujas tampoco, y no había nadie más que él en ese cementerio, repitió para sí el delincuente. Era la momia de una mujer muerta la que yacía en esa tumba, nada más que eso. Por cierto que sería desagradable contemplar el cadáver de esa millonaria excéntrica, a la que en vida acusaron de ser una hechicera, pero él estaba preparado. Venía planeando el robo desde meses atrás, y ninguna fuerza humana, ni espectral, lo detendría. Se calzó los guantes. No debía dejar huellas en las gruesas rejas aserradas que iba arrancando. Una vez sorteado aquel escollo, faltaba quitar un bloque de granito. Puso manos a la obra haciendo palanca con una barra metálica. Al cabo, mediante un supremo esfuerzo, resoplando y jadeando, logró correr el pesado bloque. Aunque apenas lo removió unos centímetros, ese resquicio alcanzaba para colarse hacia el interior. Ya dentro de la cripta, encendió el farol, y atravesó sigiloso por los recovecos tétricos, mientras el haz de luz se abría paso entre la penumbra y el aire enrarecido. El maleante frunció la nariz al percibir el olor nauseabundo, ese aroma a muerte. Tal vez el proceso de la momificación hubiese fallado, y la carne se había descompuesto. Siguió adelante con lentitud. La anticipación de la riqueza que se aprestaba a expoliar le infundía valor. Él no era ningún cobarde, a diferencia de sus miedosos compinches. Por asqueante que fuese el cuerpo podrido en el ataúd, sabía que allí se escondía el arcón con el oro y las piedras preciosas. Pero la momia no yacía dentro de un féretro. A la lumbre del farol, con sus pulsaciones a tope y el estómago revuelto, el ladrón la vio. Se hallaba sentada con sus huesudas manos encima del baúl que contenía el tesoro, custodiando. Una mortaja negra de finísima calidad la ceñía desde el vientre hasta la mitad de sus redondos senos. Unos pechos que lucían tan sensuales como cuando vivía. Pero estaba muerta. De tal cosa no cabían dudas. Una capucha azabache sobre unos cabellos resecos cubría su cabeza. Su pálido rostro descarnado semejaba una calavera. Donde habitaban sus vivaces ojos ahora se abrían 2 huecos sombríos. Y en el lugar de sus labios, antaño rojos y carnosos, se dibujaba una mueca siniestra. Para más horrores, trozos de cráneos esparcidos sobre un mantel polvoriento decoraban el arcón que guardaba la fortuna.
Todo el escenario había sido montado con el objetivo de aterrorizar, de disuadir a quien osara profanar ese recinto impío. Pese a ello, tras el inevitable estremecimiento, el corazón retomó su normal latir y su susto fue cediendo. Nada lo privaría de adueñarse de esa riqueza. Con impulsiva decisión se aproximó a la sórdida figura, al ver que ésta continuaba inmóvil, cual una estatua. Un empujón bastó para que los escuálidos dedos se desprendieran del arcón, y el macabro objeto cayó, emitiendo un crujido que no sonó a huesos rotos, sino a cera resquebrajada. No se trataba de una momia, sino de una muñeca a escala humana. Preso de frenesí, el saqueador arrancó el mantel desparramando los fragmentos de cráneos. Sus manos palpaban codiciosas el gran cofre de plata, ahora desprotegido. Al levantar la tapa lloró de alegría, embelesado ante el fulgor de las joyas. El brillo rojo de los rubíes, el verde de las esmeraldas, el azul de los zafiros, el blanco de los diamantes, y el amarillo de las monedas de oro. Con ojos húmedos de emoción comenzó a trasladar las piedras preciosas. La primera de sus bolsas ya estaba repleta, pero aún restaba mucho más. Abrió una segunda bolsa y se abocó a la grata tarea de introducir en ella más piedras preciosas. De repente, un extraño sonido retumbó a su espalda. Levantó la cabeza y aguzó el oído. Estaban arrastrando el bloque de granito. Interrumpió su labor y, farol en mano, fue hacia la entrada que, con tanto esfuerzo, había fabricado. Única forma de salir en esa cripta amurallada. Por poco no se le paralizó el corazón al advertir que habían tapiado la entrada. Seguidamente oyó otro ruido. Usando su barra de hierro trababan el bloque desde el exterior, y escapar ya era imposible. Alguien había entrado mientras él saqueaba el tesoro y le robó sus herramientas, que ahora utilizaba para encerrarlo. El maleante nada más contaba con su farol, sus bolsas cargadas de joyas y un afilado cuchillo. «Viejo hijo de perra. Déjame salir», gritó, al tiempo de que, lastimando sus puños, golpeaba una y otra vez la salida bloqueada. No tenía nada para comer, ni una botella con agua había llevado. Moriría en medio de las penumbras de ese antro espantoso. ¿Cómo pudo el viejo mayordomo sorprenderlo así? Para colmo de nada servía intentar sobornarlo, ofreciéndole compartir el botín. Podría haberse apropiado del tesoro entero si lo hubiese querido. Aquel viejo era un ser tan enfermo como su difunta ama. El instrumento que ejecutaba la maldición de la bruja. Se hincó de rodillas y volvió a llorar. Pero ahora eran lágrimas de angustia las que empapaban su cara. Creyó escuchar desde afuera la risa cascada de aquel sádico, burlándose, regodeándose. Dentro de la cripta el olor desagradable se intensificó, y la fuente de la cual emanaba esa fetidez se acercaba. Tras incorporarse, tomó el farol para mirar a través de las sombras. Eso venía hacia él arrastrando unos pies pesados. Segundos después, descubrió la causa del hedor. Y ahora no se trataba de una muñeca de cera. Dejó caer la lámpara y empuñó el cuchillo. Temblaba, mientras esa cosa continuaba avanzando. No había por dónde huir, y tampoco manera de matar lo que ya estaba muerto. Entonces supo lo que debía hacer para terminar con la pesadilla. Dirigió el filoso acero del arma hacia su cuello y, dando un tajo decidido, cortó su vena yugular. Historia 3. El susurro de la muerte. Ni bien desperté me di cuenta que la noche no había sido para nada placentera. Me sentía perdido, mareado, mientras que un dolor incontenible nacía en mi interior. ¿Qué demonios estaba pasando? Como pude intenté enderezar mi torso, la verdad me dolía tanto la espalda que fue un suplicio hacerlo, es que ese lecho era demasiado compacto y bastante duro, realmente lejos de ser un catre acogedor. Allí no podía ver nada, estaba oscuro y por momentos entraba una brisa fría que se perdía en la habitación.
pero al bajar mis piernas me encontré con un árido suelo. Después de eso todo se volvió un infierno, al punto que las plantas de mis pies ardían como una llamarada. Quise correr pero el fuerte dolor lumbar lo impedía. Opté gritar como un desquiciado, aunque fue totalmente en vano, pues nadie parecía escuchar. Desesperado terminé cayendo de rodillas al suelo, llorando como un niño desconsolado pidiendo clemencia, pero de igual manera, nada sucedía. Hasta que desde lejos me pareció oír el eco de una tenue risotada, se asemejaba a la de una niña. Enormemente abrí los ojos apuntando mi mirada hacia la vacía negritud y como un efímero tinte, apenas alcancé a vislumbrar una pequeña luz en la cruda oscuridad. Apreté los dientes y salí corriendo hacia aquella luminosidad, soportando el tremendo dolor y el ardor en mis pies. De repente, justo antes de llegar siento una fuerte opresión en mi frente, tan brusca que me hace caer de espaldas hacia el suelo, parecía haber chocado contra un paredón. Vuelvo a levantarme y me doy cuenta que la oscuridad se había esfumado. Tampoco me encontraba en aquel horrible lugar, estaba en un bello día soleado y al parecer en una plaza. Me levanté y comencé a caminar, se sentía raro, ya no cargaba con esos dolores insoportables, me sentía feliz. Hice algunos pasos y de pronto vuelvo a oír sobre mis espaldas aquella traviesa risa, me doy media vuelta y veo a una hermosa niñita saltando en un brincolín. Me acerqué a ella, pues llamó mi atención que juegue allí tan sola. Su cabellera rubia dorada me recordaba a alguien, pero en ese momento no se me venía quien en mente. Hice 2 o 3 pasos hasta que la pequeña comenzó a gritar de manera alocada. En ese momento veo a un hombre con una navaja saltar hacia el brincolín y atacar a la niña. Su blanco vestido rápidamente se tiñó de rojo y de su boca solo escupía sangre. Esa pequeñita estaba siendo asesinada por un psicópata serial. Intenté correr en afán de ayudarla, pero no pude hacerlo, quedé congelado, totalmente inmóvil en el lugar, ni siquiera pude cerrar los ojos, no quería ver cómo ese malnacido desfiguraba su rostro a puñaladas. Comencé a llorar, mientras ese animal abruptamente se detiene y a velocidad sobrehumana, se coloca frente a mí. Quedé en pleno shock, porque el sanguinario asesino tenía mi propio rostro. No podía caer del asombro, estaba petrificado, mientras observaba cómo el radiante sol era cubierto por nubarrones en el cielo, a la vez que la tierra se rajaba, partiéndose en dos, creando un enorme abismo, por el cual terminé cayendo otra vez hacia ese mundo oscuro. Allí de nuevo pude sentir aquel ardor y cómo ese calor extremo se apoderaba de mí, realmente parecía estar pisando sobre brasas encendidas. Caminé, corrí, volví a caminar y así traté de mantenerme por un largo rato. Es que era una tortura deambular descalzo por aquel lugar. Mis pies estaban tan llenos de ampollas, que hasta el aroma a piel quemada se podía oler. Estaba resignado. De repente volví a caer, pero era tan fuerte mi cansancio que mis rodillas no aguantaron y golpeé de lleno mi rostro sobre esa arenilla caliente. No lo soportaba más, solo deseaba morir. Cerré mis ojos y en mis más recónditos pensamientos apareció como un ángel, mi esposa. La recordé usando aquel vestido floreado que tanto amaba lucir cada tarde de verano, más aún cuando salíamos de caminata por la playa. Luego como un vendaval comenzaron a llover incontables recuerdos, desde el día que la conocí hasta nuestra maravillosa noche de bodas. Tal vez sonará como un consuelo de tonto, pero al menos pude esbozar una mínima sonrisa dentro de ese infierno. Pero un golpe seco hizo temblar todo a mi alrededor y me trajo de nuevo a la realidad. Abrí los ojos y como pude despegué mi mejilla del suelo, en carne propia podía sentir como parte de mi piel quedaba adherida en la superficie. Temblaba, tenía tanto miedo que solo quería escapar de aquel lugar, hasta que otra vez escuché el potente topetazo machacar el suelo. Allí me di cuenta que realmente no era el único inmerso en aquella oscuridad.
De pronto, logré captar que algo sumamente pesado cayó cerca de mi ubicación y entre tanta penumbra, pude distinguir un bulto que se arrastraba hacia mí. Esa cosa jadeaba de tal asquerosa forma, que parecía un animal rabioso. Se acercó tanto que pude sentir su tibia baba rozando mi piel, me generó tanta repugnancia que comencé a vomitar sin parar. Para ese entonces el miedo controlaba todo mi cuerpo. No obstante ello, el ente comenzó a treparse como araña sobre mi cuerpo, mientras que con sus manos acariciaba mi pecho. Desarticulado intenté sacarlo de encima, pero no lo pude lograr. Esa aberración me había paralizado por completo. Empecé a percibir sensaciones extrañas, como un voraz apetito sexual hacia ese monstruo. Realmente la situación se había vuelto una locura. Hasta que otra vez todo allí se aclaró y mis ojos quedaron atónitos en ese instante, pues estaba en una habitación de hotel, apretando con rudeza los senos de mi esposa, quien descontrolada gritaba de placer mientras hacíamos el amor. A esa altura no quería entender más nada, mi cabeza explotaba, que en ese instante solo quería disfrutar. Hacía tanto que no besaba a mi mujer, que no sentía su calor, su olor, su transpiración, me sentía extasiado. En un momento dado comencé a mirarla fijamente a los ojos y ella a su vez también. Fue justo allí cuando me pregunté por qué recordaba solo algunos momentos con ella. Porque ya no estábamos juntos. Y fue en ese instante que ella toma mi cuello y con una voz cavernosa me dice: ¿por qué tú me arruinaste, asesino? En ese instante, su rostro angelical se tergiversa de una manera aterradora, sus perlados ojos ahora eran un par de agujeros negros, su delicada piel se tornó rugosa y amarillenta, mientras que su refrescante aroma a flores, solo era putrefacción pura. Aunque lo más perturbador fue ver cómo su cadavérico cuerpo continuaba con el coito, no paraba, era asqueroso. Comencé a gritar, no le encontraba sentido a nada, hasta que de repente algo me tomó por el cuello y me lanzó hacia un vacío paredón. Solo cerré mis ojos esperando lo peor, pero no, al abrirlos me encontraba sentado frente a un enorme pastel. Había muchas personas a mi alrededor, entre ellas mi madre. Sentí un nudo en el medio del pecho al verla, luego una sensación de amargura y finalmente paz. Hace tanto que no la veía, corrí de un salto a ella y la abracé muy fuerte. En ese trajín me di cuenta la falta que me hacía. Mientras el fervor de aquel abrazo continuaba, pude ver un almanaque colgando de la pared. Su fecha marcada llamó mi atención: 11 de septiembre de 1988, el día de mi cumpleaños número 7, pero ¿cómo podía regresar al pasado? No obstante, comencé a sentir un peso muerto sobre mis espaldas. Era tan fuerte, que apenas podía mantenerme firme. Era claro que esa descomunal fuerza la producía mi mamá, pero ¿por qué? Empecé a torcer mi cuerpo para poder zafar de ella, algo que terminé consiguiendo después de varios intentos, pero al hacerlo quedé impactado con la escena. Estaba mi madre arrodillada llorando desconsolada sin sus brazos, los cuales colgaban de mis manos. Otra vez entré en shock y comencé a correr sin parar, tan rápido lo hacía que muy de a poco empecé a perder el aire, tan así fue, que en pocos minutos no podía respirar y caí desmayado. Al despertar observo a un sujeto moreno con chaqueta médica, aplicando una especie de suero en mi brazo. Luego giro mi mirada hacia otro sector y veo a un grupo reducido de personas, mirando a través de un enorme panel vidriado. También había policías y más atrás un hombre alto de traje negro, que miraba con insistencia hacia el piso, como queriendo esconder su rostro. Pronto escuché la voz de otro policía quien parecía estar leyendo un veredicto. A su lado había un cura dándome una bendición. Yo no podía oír bien, a esa altura estaba muy mareado y me seguía costando respirar, pero lo poco que pude escuchar fue suficiente.
A través de una inyección letal, se estaba dando sentencia de muerte a un sujeto, a quien se lo acusaba de asesinar a Melanie Griffith, una niña de 6 años de edad, quien fue hallada sin vida con más de 100 puñaladas en su cuerpo. Alcancé a escuchar también que este sujeto le administró veneno para ratas a su esposa, dejándola morir en una habitación de hotel, pero lo más perverso fue oír al oficial la lectura de la última sentencia, la misma data que el 11 de septiembre de 1988, el acusado bajo confesión, asumió el asesinato de su madre, a quien maniató mientras dormía y con una sierra eléctrica le cortó ambos brazos. La mujer murió sola y desangrada en su propia cama. Un dato perturbador fue que el asesino cumplía 7 años aquel día. Después de todo esto, elevé la vista y mi última mirada fue dirigida hacia el siniestro hombre de traje negro, quien ahora tenía sus rojos ojos fijados en mí. Yo solo sonreí, pues sabía que el diablo vendría por mí. Bueno, espero que les haya gustado este cuarto y último capítulo de 3 historias para no dormir. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete. Bueno, yo soy Hitman Loquendero 47 y hasta la próxima.